Hola, bienvenidos al último directo en Coaching Fútbol. Este es el último directo que vamos a hablar sobre la preparación física en el fútbol. Como ya habrán visto en anteriores vídeos, hemos estado hablando con diferentes personalidades del mundo de la preparación física, como fueron Marcos Chena, en el que hablamos sobre terminología, metodología, comparamos el fútbol base con el fútbol de élite, donde se encuentra Canela ahora mismo. También hablamos con Iván Pernía, ¿no? Que nos estuvo hablando sobre tareas para el diseño de tareas en diferentes categorías y sobre todo el tema de estrella, ¿no? Sobre la cuantificación de las mismas, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión me acompaña el excelente profesor Horacio Tagliaferri. Mucho gusto que participe en este espacio. Te agradezco mucho, Alex. Es un gusto mío, un placer poder hablar de algo que tanto nos gusta, como es el caso del fútbol y la formación. Así que muy agradecido de ya. Sí, bueno, la conexión la estamos haciendo desde España hasta Argentina. No sé si el retorno lo escuchan todos bien, pero te oigo perfectamente desde Argentina, ¿no? Bueno, ahora mismo hace un calor ahí impresionante, ¿no? Sí, así es. Hoy estamos cerca de los 40 grados de sensación y ya venimos de varios días de mucho calor. O sea, podríamos mandar un poquito de calor para allá y ustedes mandan un poquito de frío y Sí, sería algo justo, aquí, ¿no? aquí tenemos una oleada de frío impresionante que nos hemos quedado impresionados algunos, ¿no? Viendo nieve que hacía tiempo que no neva, sobre todo en algunas localidades de España, donde encuentro yo. Y nada, bueno, pues le envío un saludo también a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Desde México nos están escuchando. Un saludo, Esteban, y a todos los demás. Así que nada, para los que no conocen a Horacio, bueno, es preparador físico, ha sido preparador físico en equipos profesionales de fútbol, también de rugby, tiene experiencia en diferentes ponencias y congresos en diferentes países también, aparte de ser profesor en diversos cursos también, de la preparación física, y bueno, ha sido el creador de diversos escritos en algunos artículos de Coaching Fútbol, ¿no? Muy, para mí, de una calidad excelente. Y bueno, también ha sido el escritor del libro por ejemplo, el de enseñanza del entrenamiento físico, técnico, táctico, moderno, infantil, juvenil, lo he dicho bien, ¿no? Que bueno, que recomiendo que Sí. un vistazo porque seguro que tiene una calidad sobresaliente. Nada más, no sé si quieres añadir algo más, Horacio. Me he dejado muchas cosas, pero es verdad que quiero hacer el vídeo un poquito más condensado y bueno, si quieres añadir algo más. No, estuvo perfecto, no hace falta agregar nada. Así que está todo bien. Sí, actualmente estás trabajando como preparador físico. No, actualmente no, estoy solamente en el Instituto del Club Atlético de Sarfield, Uh -huh. pero ahora no estoy en ningún equipo. Vale. Bueno, pues nada, vamos a comenzar la conferencia. Recuerdo a los oyentes que podéis dejar las preguntas sobre este tema en concreto, por favor, la preparación física en el fútbol. Y en esta conferencia quería enfocarlo un poco más que en terminología o en el diseño de las tareas en concreto, quería enfocar un poco pues en la visión general de la preparación física en los últimos años, ¿no? En esa evolución que está teniendo la preparación física, sobre todo en el fútbol, ¿no? Una preparación física que actualmente es más contextual, ¿no? El trabajo es más contextual, más relacionado con el fútbol. Y bueno, yo quería, bueno, empezamos ya con la conferencia, quería preguntarte, la preparación física, como antes se hacía, ¿no? Como, bueno, que se sigue aplicando en algunos entrenadores, todavía confían en ella, ¿no? La preparación física, de una manera más analítica, está en extinción en el fútbol base o la metodología de trabajo de un equipo de fútbol base. Sí, bueno, en principio todos sabemos la corriente y las tendencias que tiene hacia una preparación más contextualizada, más al trabajo con pelota, lo cual no creo que esté mal, pero bueno, a mí me parece que el trabajo analítico no, en lo personal, no creo que esta metodología de trabajo esté totalmente en desuso, ¿no? Y claramente en el fútbol base es más importante, me parece, que en el fútbol elite. Sí, antes era más habitual hacer preparaciones fuera del contexto en sí del juego, ¿no? Y se basaba
en generar las condiciones de las capacidades condicionales de, sobre todo de la resistencia, ¿no? Esas típicas vueltas al campo infinitas, ¿no? Que seguro que recortamos los que tenemos ya unos cuantos años, ¿no? Que pues que nos hacían correr pues de una manera que a lo mejor era un poco exagerada, ¿no? Pero que se sigue aplicando, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues sobre todo los entrenadores de nueva generación, ¿no? Están intentando también por las tendencias, ¿no? En las academias, también sobre los estudios que están diciendo que los mantenimientos también se puede trabajar esas condiciones, que es igual y a la vez se ve beneficiado porque juegas al fútbol, ¿no? Los chavales están contentos y además trabajan físicamente. Y bueno, ¿y por qué antes se hacía así en concreto, Horacio? ¿Por qué los entrenadores, digo que hay muchos que todavía siguen apostando por eso, ¿por qué se buscaba, ¿no? al añadir esas cargas a los jugadores? Mira, yo creo, primero, en principio, gracias a Dios, hoy creo que siguen existiendo grandes profesores exponentes de esta forma de trabajo, ¿no? Aunque, bueno, como dijimos antes, no se puede negar la tendencia a nivel mundial hacia una metodología más global, específica y contextualizada en la preparación física del fútbol. Ahora, según mi forma de pensar, yo pienso que habría que tomar las bondades que tienen cada una de las metodologías de entrenamiento, sean viejas o nuevas, y aplicarlas con las necesidades y posibilidades que cada uno se le presenten en su trabajo. Se observa, a mí a veces lo que me molesta es como que hay una tendencia muy grande hacia la obligatoriedad de trabajo contextualizado, y pareciera que no trabaja de esa manera, está fuera del sistema, ¿sí? Y si se han obtenido grandes rendimientos en el pasado utilizando métodos supuestamente antiguos, tan malos no fueron. Entonces, por lo tanto, no deberían ser desechados. Entonces, como dije antes, mantengamos lo bueno de lo hecho y sumemos las nuevas tendencias que nos dan. En cuanto a la pregunta que me hiciste, ¿por qué antes se hacía así? Yo, si bien soy viejo, no tanto todavía, por ahí para dar un veredicto tan preciso, pero yo tengo algunas connotaciones o respuestas posibles para esto. O sea, por un lado, yo supongo que en la segunda mitad del siglo pasado, que fue cuando se empezó un poquito con la preparación física del fútbol, quizá no se prestaba tanto una preparación tan global o integradora como sí hoy se ve hoy en día. Yo recuerdo haber visto, así como decís vos, documentales mostrando sesiones de entrenamiento de equipos o selecciones de la década del 50-60, en los cuales se dividía claramente una parte dedicada a los aspectos condicionales y otra a hacer un partido. En los aspectos condicionales, lo que se veía mucho eran algunas vueltitas a la cancha y prevalecía mucho, estoy hablando del 50-60, ejercicios construidos, la gimnasia sueca, la calistenia, ¿sí? Para los jóvenes que por ahí nunca han escuchado qué es calistenia, es una palabra de origen griego que viene de kalos, belleza, esteno, fortaleza, y son ejercicios con el propio peso corporal, más que nada destinados a movilidad y flexibilidad y un poco a la fuerza, pero sin mucha potencia. Entonces, eso era lo típico de aquella preparación física de antaño. Y otra respuesta puede ser, pensemos que en las décadas anteriores a los años 70, la inclusión o la figura de un preparador físico no existía. O sea, era el propio entrenador o el ayudante de este entrenador, que generalmente había sido un ex-jugador del club, el encargado de impartir las actividades en la sesión. La década del 70 marcó un antes y un después en la preparación física del fútbol, creo yo, y esto se debió a la inclusión del propio de educación física. O sea, alguien especializado, un profesional del área del acondicionamiento físico. Y claramente, como vos lo dijiste, era un trabajo que apuntaba más que nada a la resistencia, con trabajos continuos, ya sean extensivos, intensivos, trabajos continuos variables, los fracciones intervalados, o sea, las famosas pasadas, y el método que es el más ajustado en cuanto a eso, a lo específico del fútbol, que es el Farlek, los cambios de velocidad. Luego se hacía un poquito de velocidad y la fuerza era muy poco tenida en cuenta. Recién en los años 80 empezaron los trabajos en los gimnasios, trabajos de fuerza. En mi país, yo recuerdo, en el club donde yo estudiaba, iba al gimnasio para aquel entonces, donde yo trabajo, el Club Atlético Vélez Arfiel. Para mí fue un pionero en el trabajo de la fuerza en el fútbol argentino. O sea, desde las divisiones inferiores, el fútbol base, hasta el plantel profesional, iban al gimnasio del club y trabajaban la fuerza con las pesas. Y ahí yo recuerdo a un gran profe y una gran persona que fue profesor mío, Julio Santela, el preparador físico de Vélez, que fue campeón de todo, campeón local, campeón de Libertadores, Intercontinental, ganó el Milan en Japón, que nos encontraba, como él, yo era alumno de él, y me veía en el gimnasio, él me hacía preguntas sobre ciertos ejercicios. También recuerdo al Cholo Simeone, una figura que ustedes conocen mucho, que hizo una gran campaña de futbolista, hoy es un gran entrenador, y que iba al gimnasio cuando era jugador de inferiores. O sea que el Club Vélez Arfiel fue, en mi país, yo creo, uno de los primeros clubes de trabajar la fuerza en serio, en un gimnasio que hasta ese momento era un tema tabú en la mayoría de los deportistas y especialmente en el fútbol. Porque me quedo pesado, pierdo técnica y muchos mitos infundados que no son reales.
Después pasamos a los años 90 con el entrenamiento integrado, que cambió la forma de ver la resistencia. Ya se hacía el trabajo condicional, lo que era la resistencia específica, pero junto con lo técnico y lo táctico, unido al balón. Y llegamos ya a nuestros días, casi en el 2010, en los cuales se le agregó un trabajo más contextualizado, es decir, trabajo condicional, especialmente carreras, con elementos técnico-tácticos y además ajustados a un modelo de juego. Es decir, que cada jugador hacía las tareas según la función que tenía que hacer el día del partido. Y por último, la última connotación que voy a dar en cuanto a esta respuesta, porque antes era así, pensemos en cómo eran las competencias y la cantidad de partidos. O sea, por aquel entonces la cantidad de partidos era muy inferior a lo que es hoy en día, el calendario competitivo no era tan apretado y extenso como lo es hoy, y el ritmo de juego con el cual se jugaba en aquel entonces era mucho más lento que el de hoy. Aunque esto último claramente va de la mano con la mayor exigencia que tienen los entrenamientos. A medida que fue creciendo la exigencia y la intensidad en los entrenamientos, el ritmo de juego se fue acrecentando. Eso es para contestarte un poquito la pregunta, ¿por qué te hacía así? Me parece a mí, mi forma de pensar, esas tres razones que esgrimí son las que por ahí marcaron cómo era antes y cómo es ahora. Claro, entonces, claro. ¿Cuál es la razón de esta evolución? ¿Cuáles han sido los motivos de la preparación física en este sentido? Tú dices que se ha aumentado el ritmo competitivo. También puede ser quizás por las tendencias ganadoras de los preparadores físicos o bien se puede... ¿Tú crees que condicionalmente se puede entrenar todo a base de ejercicios contextualizados? Bien, divido en dos, así te voy a hacer estas dos preguntas. Yo creo y estoy prácticamente seguro que esto surgió para distinguir la preparación física de los deportes abiertos de situación, como es el caso de nuestro deporte, el fútbol, con los deportes cerrados, de tiempo y marca, como es el caso del atletismo. Antiguamente, cuando, te digo, ya por allá de la década del 50, 60, 70, la parte condicional se basaba más en tareas que se hacían en atletismo. Pero nuestro deporte, todo deporte de estación, tiene una diferencia muy marcada a lo que son esos deportes. Está claro que en el fútbol es importante correr velozmente, o sea, ser rápido, ser explosivo, ser resistente. Pero si yo me quedara con solamente, y si lo trabajo como de manera muy analítica, sería muy fácil. Voy a buscar maratonistas, velocistas y halterófilos para formar una plantilla de fútbol. ¿Qué sucedería? Que seguramente no le ganaríamos a nadie, no ganaríamos ningún partido. Porque el fútbol lo que tiene es que esas cosas que nombré, ser veloz, explosivo y resistente, tienen sentido si va unido a la técnica específica del fútbol y fundamentalmente a la táctica. Y acá quiero hacer una explicación para que se tenga más este tipo de deportes, los de situación y los cerrados, diciendo que es el acto motor. El acto motor es un conjunto de órdenes concretas que elabora el sistema nervioso central para ejecutar un movimiento determinado. Y ese acto motor tiene tres fases, ¿sí? La primera fase es la de percibir y analizar el entorno. Esto significa que el jugador tiene que leer lo que hacen los oponentes, cómo se mueven sus compañeros, la posición de la pelota en el campo de juego. Seguido a eso, viene la segunda fase, que es la toma de decisiones. Y la toma de decisión tiene que ser la toma de decisión correcta y además en forma rápida. No tengo mucho tiempo porque hay un rival que me va a sacar la pelota o me va a anticipar la jugada. Claramente, para que la toma de decisión sea más eficaz o tenga éxito, es fundamental tener un gran bagaje motor, una gran experiencia en técnicas, y la experiencia deportiva de cada jugador va a hacer que la toma de decisión seguramente sea más acertada. Y la última fase, la tercera de este acto motor, es la ejecución en sí, o sea, ejecutar la acción con precisión. Ciertos deportes, esta tercera fase es la más importante. Vamos a la gimnasia deportiva, el que va a ganar es el que ejecuta con precisión, sí, los gestos. Las primeras dos fases no tienen mucha incidencia. Ahora, en nuestro deporte, las dos primeras fases son fundamentales, más que la tercera. Pues yo puedo, para que explicarlo y que quede un poquito más claro, yo puedo tener un jugador que ejecuta una acción, un pase, perfectamente, ¿sí? Se la pone en el pie un compañero, pero resulta que al jugador que se la pasó estaba marcado, o no era el mejor ubicado para progresar más rápidamente al terreno, finalizar y conseguir el gol. Entonces yo puedo ejecutar técnicamente una acción con mucha precisión, pero que para el fútbol, si la decisión no fue la correcta, no me sirvió para nada. ¿Sí? Entonces, por un lado, eso es algo que debería marcar para que se note la diferencia de cómo debemos preparar a un deporte y al otro. Entonces, esto llevó, los profesores se dieron cuenta y los entrenadores se dieron cuenta que había que cambiar la preparación física como se hacía en antaño, porque el fútbol es un deporte que hay que pensar mucho y lo táctico es fundamental. Algo también que os mencionaste es importante. Yo creo que el tema de que los éxitos que obtuvieron ciertos entrenadores, sí, la llegada de ciertas metodologías de priorización, como la tendencia ganadora, ¿no? Es lo que implica una metodología de trabajo más que se contagie, ¿no? Que la gente pues intente imitarlo y quiero, pues, bueno, era la pregunta, ¿no? Que si las tendencias ganadoras también influyen
supongo que sí. No sé qué opinión tienes al respecto en este sentido. Sí, sin ninguna duda. Lo que te iba a decir es eso, que surgió el microciclo estructurado de Segruló, de Paco Segruló, con éxitos en handball, en el Barcelona que todos conocemos, la periodización táctica de Víctor Frade, con Mourinho quizás como el máximo exponente, y que han ganado algunas cositas, han ganado algunos campeonatos importantes, y esto lamentablemente está bien, pero lamentablemente muchos entrenadores se ven tentados a copiar recetas o fórmulas para el éxito. Y recordemos que lo que funciona en un caso no necesariamente funciona. Todo intentan imitar para equipos que no son de élite. Exactamente. Hay que tener en cuenta con qué grupo contamos, en qué nivel están, qué estadio de la formación están, la experiencia que tienen. Entonces, por eso no funciona en todos los casos. Copiar la receta de los ganadores es moneda corriente en todos los deportes. Es más, diría en todos los ámbitos de la vida. Y no funciona con todos. Es simplemente uno el que gana y los otros 19 campeonatos no ganan. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Yo te digo, me parece que está bien, todo ser humano tiene la necesidad de cambiar o inventar algo nuevo. Los seres humanos vivimos permanentemente buscando algo nuevo y muchas veces copiando. No me parece mal buscar algo nuevo, siempre y cuando no se deseche todo lo que se venía haciendo con buenos resultados en la antigüedad, o sea, desterrar todo lo pasado como si fuese malo. Y por otro lado, yo creo que, como le digo a mis alumnos, yo como profesor me paro en la clase y hablo, transmito conocimientos, formas de pensar, experiencias, pero lo que les recalco en todas las clases es que no hagan lo que yo hago, lo que yo digo, salvo que estén convencidos que está bien. Entonces, uno tiene que actualizarse, estudiar, observar y además poner en práctica todo lo que hace para ver, para estar más cerca de la verdad. A la verdad es algo que nunca llegamos. Yo no sé lo de la verdad y creo que nunca voy a llegar a hacerlo, pero todos los días busco estar más cerca de esa verdad. No critico a nadie, ni a ninguna corriente. O sea, si el que quiere copiar, bueno, que copie. Yo no soy Dios para decir si está bien o está mal, pero me parece que cuando uno es fiel a su forma de pensar, se está en el camino correcto. Y cuando uno se equivoca, pero de buena fe, está perdonado. El tema es no equivocarse porque otro se equivocó y yo cometo la misma equivocación. O sea, para ser docente, yo creo que hay que ser buena persona primero. En la docencia, yo le digo a mis alumnos, lo más importante es ser buena persona. Porque una buena persona va a dar todo lo que tiene, o sea, no se guarda nada. Así como en un juego de fútbol yo le pido que deje todo en la cancha, yo a un profesor de educación física, a un preparador físico, le pido que se queme las pestañas estudiando para que pueda hacer que sus alumnos o sus jugadores progresen. Y el que no se guarda nada y da todo lo que sabe, está por el buen camino. Claramente nos equivocamos todos. Yo me he equivocado 1000 veces y me voy a seguir equivocando, lamentablemente. Porque como dije antes, no soy perfecto. Entonces, bueno, lo si que soy perfecto... sí, perdona, has mencionado antes los momentos o las fases de un jugador cuando, bueno, digamos, la toma de decisión, ¿no? Es curioso porque hace nada he publicado un artículo de un colaborador, se llama Juan Carlos, que es preparador físico, que recomiendo que lo visitéis. Ese artículo yo creo que habla de una clave fundamental y es el propio conocimiento del juego del jugador, ¿no? La asimilación del juego y sobre todo la toma de decisión. Sí, eso es un aspecto fundamental ya de trabajar en el fútbol base. Más que lo condicional, claramente, o sea, lo condicional del fútbol base no tiene mucha cabida, o sea, lo trabajo de rebote con esas acciones coordinativas, técnicas y fundamentalmente el raciocinio, ¿sí? El saber pensar. El fútbol está considerado un deporte que, si bien es importante lo condicional, lo técnico, pero claramente lo que nos va a hacer ganar es lo táctico. O sea, el jugador que es inteligente es el que me sigue. Sí, quizás, Horacio, ese paso más de la preparación física, la preparación cognitiva, digamos, se puede dar, ¿hay razones para pensar que la preparación física puede dar un paso más en el futuro? Sí, yo creo que sí, que se puede dar un paso más, aunque también tengo que reconocer que estamos en el 2018, pleno siglo XXI, me parece que ya está todo inventado prácticamente, ¿sí? Esto no es como en el siglo pasado, que cuando esto es una actividad relativamente nueva, la preparación física del fútbol, había mucho camino para recorrer y se ha hecho a grandes pasos. A medida que surgieron estudios, investigaciones, aporte de otras ciencias como las biológicas, psicológicas, los avances tecnológicos para las mediciones, inclusive la inclusión que nombré antes de los especialistas en la preparación física, como son la preparación física, hoy ya no nos alcanza con la preparación física que manejemos solamente la parte condicional. Hoy el profe que quiera estar en el fútbol, que no maneje los aspectos técnico-tácticos, el conocimiento del juego, el tener vestuario, está bastante limitado. O sea, yo creo que haber jugado, si bien no te va a hacer mejor o mayor profesor, creo que te da un plus. Entonces, me parece que es fundamental esto y claramente el tratamiento cognitivo, yo lo estoy usando mucho con algunos alumnos que tengo a nivel personalizado, que trabajo en mi casa, que juegan al fútbol, estoy trabajando mucho con lo cognitivo.
pero yo no baso todo mi entrenamiento en eso. Me parece que es lindo, es bueno, es fundamental para cierto aspecto, pero hay que seguir corriendo, hay que seguir levantando peso si uno quiere ser potente y quiere ser veloz, y si quiere durar todo el partido, hay que trabajar la potencia aeróbica o intermitentes. Entonces, yo soy la idea bueno, que hay que trabajar de todo. Sí. Yo te dejo, Horacio, yo te dejo. Perdona si te interrumpo, porque hay gente que nos está escuchando, que les mando un saludo desde aquí, de diferentes países, creo que de México, de Perú, no sé de más. Podéis saludar, podéis hacer preguntas, recuerdo que podéis hacer preguntas a Horacio. Y venga, voy a leer alguna. ¿Vale? No sé si podéis hacer algunas preguntas, ¿vale? Por aquí preguntan a qué edad recomienda a un jugador que empiece a ir al gimnasio. Bien. Al gimnasio en sí, o la preparación física en serio, para mí empieza a los 14, 15 años. Esto no quiere decir que un chico ya pueda a los 6, 7 años ir al gimnasio. Todo depende de lo que vaya a hacer. O sea, si nosotros tenemos en cuenta las pautas madurativas, si el crecimiento óseo, se nos hace más fácil. Es usual, en mi país pasa, supongo que en todos, en los gimnasios ponen un cartel en la puerta: prohibido el ingreso a menores de 14, 15 años. ¿Por qué es eso? Porque el profesor que está a cargo no tiene la más pálida idea qué es lo que tiene que hacer con un chico de menos de esa edad. Un chico tiene que trabajar la fuerza, más yo te digo, la fuerza se trabaja a los meses. ¿Qué es lo que hace un chico cuando es capaz de soltar su cabeza con el cuello a los 6 meses? Está trabajando la fuerza. Cuando el piso... Sí, ese es un debate, ¿no? Ese es un debate muy que está ahí muy de fuerza en niños, pero claro, hay gente que lo prohíbe, ¿no? Hasta eso se escuchó bien. Lo que sucede es que se prohíbe supuestamente a los menores de 14 y 15 años al trabajo en el gimnasio, y en general es porque el profesor que está a cargo no sabe qué hacer con esos chicos. O sea, todo profesor que conozca las pautas madurativas y de crecimiento, especialmente a nivel óseo de los chicos, tiene que tener claro cómo se trabaja. Entonces, lo que había dicho, que lo que no se escuchó, fue que se dice a los 14 y 15 años porque la columna vertebral se termina de osificar, o sea, las curvaturas que son normales se terminan de formar a los 14 y 15 años aproximadamente. Entonces, lo que hay que evitar en el gimnasio son los trabajos que justamente recarguemos con cargas desmesuradas esa columna. Llámese sentadilla, peso muerto, buenos días, y las técnicas de levantamiento olímpico, el arranque y el envión. Entonces, si yo hago sentadillas con el peso corporal para mejorar la técnica con cargas livianas, un palo de escoba, por ejemplo, no me va a afectar en nada. Y un chico de 7 años lo puede hacer tranquilamente. Si hago técnica de levantamiento olímpico, que son las técnicas más complicadas en lo que es el trabajo de sobrecarga, luego con cargas livianas, un chico precoz lo puede hacer y va a ser beneficioso porque le vamos a mejorar la coordinación y no vamos a perder tiempo después de los 15 años para enseñárselo cuando le va a costar mucho más. Entonces, cuando trabajamos los ejercicios que involucran la columna vertebral, que son los que mencioné, y alguno más, como el press militar, por ejemplo, el press la nuca, lo debemos hacer con cargas livianas, apuntando a la técnica para que ese chico, cuando llega a los 14, 15 años, tenga la técnica ya bien formada, porque después le va a costar muchísimo más. Y entonces, para redondear, 11 años me parece que es una edad que se puede empezar, porque los chicos ya están preparados psicológicamente a ese trabajo. O sea, no van a hacer cualquier cosa. No sé si como dice Esteban Rosas, comenta que se prohíbe por la falta de conocimiento, ¿no? Que a lo mejor, pues, personas que no tienen conocimiento de aplicar la fuerza, pues, es un arma que puede ser peligrosa si se aplica incorrectamente o se abusa sobre ella, ¿no? En ese sentido hay que, pues, tener mucho conocimiento, saber lo que estamos aplicando, en qué dosis y tener mucho cuidado con los chicos, ¿no? Yo soy de la parte en la que opina que bueno, que los niños sobre todo lo que tienen que hacer es divertirse, tienen que disfrutar y bueno, como estuve hablando en últimos vídeos con Iván Pernía, que bueno, que lo que había que trabajar sobre todo es movilidad, ejercicios, pues bueno, es que en sí el juego ya trabajas condicionalmente, ¿no? Y bueno, pero sí es verdad que es un mito lo de la fuerza, que muchos hay mucho debate, pero que ciertamente sí se puede hacer cosas también. Si no, la fuerza es hoy la cualidad física básica, fundamental, para todos los deportes. La resistencia y la velocidad dependen de la fuerza. O sea, que es fundamental, claramente en algunos deportes más que en otros, pero hoy todo deportista no puede dejar de trabajar la fuerza si quiere tener éxito. Y como dije antes, la fuerza se empieza a trabajar desde que uno nace, ¿sí? Entonces, la fuerza, para mi punto de vista, en la formación deportiva es fundamental. Y obviamente, si la puedo trabajar de forma jugada, claramente es ideal, ¿sí? Especialmente con los chicos. Bueno, antes me han mencionado que
bueno, tú estás a favor de, sobre todo, de ejercicios contextualizados, no digamos que abarcas muchas ideas, ¿no? No te fijas solo en una, sino que también crees que la metodología que ahora no es tendencia, al menos aquí en España, sobre todo en entrenadores jóvenes, que se cree un poco más en ejercicios más contextualizados, pero sí es verdad que los ejercicios específicos también pueden ser necesarios. ¿Los aplicamos o bueno, te digo la pregunta en sí. ¿Ejercicios específicos o contextualizados? ¿Cuándo, cómo y el por qué? Para unirlos, vos me habías preguntado también, y unido también a esto, el tema de si se puede trabajar lo condicional a base de ejercicios contextualizados solamente. Entonces, eso yo te quería decir que, para mi punto de vista, es bastante complicado, ¿sí? O sea, trabajar o lograr los mejores rendimientos condicionales posibles mediante el empleo exclusivo, y recalco lo exclusivo, con ejercicio contextualizado, es complicado. Habría que contar con jugadores muy compenetrados en la tarea para que esto rinda. Sí. O sea, cuando uno le incluye la pelota, el juego se distrae por los oponentes, por los compañeros. Y algo que yo les solía decir a mis jugadores cuando hacía este tipo de trabajos y que incluían definición, no es muy académico el término, pero es que no boludeen la situación. O sea, que no ridiculicen al arquero, o sea, parar la pelota con el pecho, pisándola a un arquero que está solamente sin defensa, lo hago revocar por el piso y hacía el gol. O sea, yo le quiero ese ejercicio para que definan lo más rápido, finalicen la jugada con la mayor velocidad posible para que tenga una transferencia al juego. Y además le estoy cuidando la vida, porque el arquero todos sabemos que tiene unas características especiales. Antropométricamente es el de mayor envergadura del equipo, condicionalmente es el más potente, el más fuerte, y psicológicamente es el más loco. O sea que ese cóctel de características va a hacer que si le haces al arquero en un ejercicio contextualizado, en lo cual por él le sacaste un poquito la defensa para finalizar, el arquero te va a moler a palos. Entonces, a mí me encanta trabajar con los ejercicios contextualizados, con balón, y cuanto más se acerquen al juego, me encantan. Yo busco de partidos, miro jugadas que me gustan o alguna jugada, alguna forma de jugar que me dice el técnico, y lo cuantifico. O sea, pongo los conos en el terreno de juego, marco las distancias que yo quiero, a qué velocidad voy a hacer cada distancia de esas, cuáles van a ser las densidades, las duraciones, o sea, la relación con la pausa, y me gusta trabajar de forma contextualizada. Pero claramente, cuando yo quiero trabajar la velocidad, la fuerza o la capacidad condicional que sea, me parece que trabajar de forma analítica es imprescindible para después poder aplicarlo con mayor eficiencia en el concepto o en el contexto que yo quiero. Esa es la competencia. Sí, ¿sí? Como Entonces, hay un poco, que tenemos aquí, que podéis dejar comentarios, podéis hacer preguntas. Que bueno, que el levantamiento de pesas, el ejercicio de gimnasio, no tiene ninguna transferencia al fútbol en sí, ¿no? Pero, lógicamente, vamos a hablar sobre ello también, Manuel. Me han hecho anteriormente una pregunta muy interesante, sobre todo el aumento de masa. ¿Cómo puede implicar en un jugador ese aumento? Y bueno, en ese sentido, la fuerza en chicos tan jóvenes, como dice Manuel, se puede trabajar con autocargas, ¿no? O se puede trabajar con ejercicios que impliquen un poco más realismo, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo específico, como tú bien dices, hay cosas que son necesarias, ¿no? Sí, está claro, el trabajo en gimnasio no es específico al fútbol, está claro, pero son muy importantes para la fuerza preventiva, o sea, para mejorar la prevención de lesiones, y precisamente la fuerza del fútbol es la potencia, la fuerza explosiva, y la resistencia es la fuerza explosiva. En el caso de los chicos, la pregunta más puntual, yo creo que hay que trabajar sobre la capacidad de sostén. La capacidad de sostén significa preparar a los músculos para trabajos más pesados y más intensos que van a venir en el futuro. O sea, que voy a trabajar con cargas que sean livianas. No siempre el peso corporal es una carga liviana. O sea, especialmente lo que es para miembros superiores, hay muchos chicos, yo quiero trabajar, por ejemplo, la capacidad de flexión, la capacidad de tracción de los miembros superiores, con lo que llamamos las dominadas, ¿sí? La flexión de brazo suspendido en una barra. Muy pocas personas son capaces de vencer su peso corporal, con lo cual eso representa una carga supramáxima. Pero ¿cómo? Si me dijeron que el peso corporal era una carga liviana. No en todos los casos lo es. Muchas veces los trabajos en el gimnasio con una polea, por ejemplo, para este caso de dominadas, el trabajo en el gimnasio con la máquina, con la polea alta, es el trabajo que hace la misma función que hacen las dominadas y con una carga liviana, encima una polea que me permite, me facilita elevar un peso y que me expone a menos riesgo de una lesión si a un solo entrenamiento que trabajar con el peso corporal. Entonces, no siempre el peso corporal es una buena medida, hay que ver qué ejercicio se trata, ¿sí? Y el nivel del chico. Entonces, para redondear, hay que trabajar la capacidad de sostén, que significa trabajar con intensidades
bajas, a medianas como mucho, y trabajando más volumen, más cantidad de repeticiones. Pero no me acostumbro a eso. Mientras tanto, el chico, para no ponerse lento, lo que tiene que hacer es trabajar, ¿sí?, las carreras, los gestos específicos del fútbol que son hechos a velocidad explosiva, lo que significaría la capacidad fásica. O sea, que los músculos se muevan a grandes intensidades, ya sea por velocidad o por las cargas que estamos venciendo. Entonces, con los chicos, capacidad de usted y trabajar las técnicas deportivas que son un buen trabajo para estimular lo que es la fuerza explosiva. No sé si fui claro. Sí. Bueno, nos hacen, Camel nos hace una pregunta: ¿qué método fiable para calcular las cargas de entrenamiento? Supongo que hay que llevar un trabajo específico para cada jugador. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué consejos les puedes dar a los oyentes? Bien, en principio no creo que haya un método exacto, pero más, nosotros tenemos el más divulgado es el test de fuerza máxima de una RM, ¿sí? Y está claro que esa persona va a levantar lo máximo ese día, esa hora, y por ahí al día siguiente cambia, por diferentes cuestiones, de cómo descansó, las ganas que tiene. Entonces, yo creo que realmente no hay un método que sea 100% fiable. Si bien la tecnología avanzó bastante en los últimos años, hay ciertos métodos que nos permiten medir velocidad de ejecución que antes era impensado y nos pueden acercar un poquito más a estar más cerca de la verdad. Pero tengamos en cuenta que para el fútbol la fuerza es un complemento, o sea, no estamos hablando de halterófilos, no estamos hablando de deportes que dependen prioritariamente de la fuerza. Entonces, un kilo más, un kilo menos, la verdad que al futbolista no lo afecta. Sabemos que tenemos que trabajar principalmente la fuerza-potencia, porque para rematar más fuerte, si yo trabajo solamente con métodos de resistencia a la fuerza o fuerza hipertrofia, claramente van a atentar a la potencia máxima. O sea, me va a costar las aceleraciones más, los saltos, los choques no voy a ser tan potente. Sí. Entonces, claramente, no hay un método que sea preciso 100%. Pero bien, yo el que utilizo más es por ahí el test de fuerza máxima o repeticiones máximas. O a veces hasta la intuición. Yo sé que más o menos por las características del sistema energético que tiene un futbolista, aproximadamente 10-12 repeticiones corresponde a un 70-80% de la capacidad máxima. Entonces hago las cuentas para ver cuál es el 100%. Y la puedo pifiar en 5 o 10 kilos. Para un futbolista, reitero, no es un crimen, o sea, no está tan mal. Porque no es en el fútbol no gana el que levanta más peso. O sea, gana el que es inteligente en el partido y el que aplica la fuerza justa en el momento justo. Bueno, Guillermo II, no sé si me ves por ahí, que nos ha hecho una pregunta antes, y bueno, él la duda que tiene es si puede perjudicar ese aumento de masa corporal a jugadores que, bueno, que están trabajando, que están acostumbrados bueno, pues a una forma, un peso, y bueno, si eso puede afectar su velocidad, a la elasticidad, esa soltura, ¿no? En el campo, añadir una masa, cambiar el cuerpo muscular, la masa muscular del jugador. Sí, en cuanto a esa pregunta, sí, claramente. Trabajar en forma desmedida o en forma exclusiva la fuerza hipertrofia es perjudicial para el futbolista como para muchos otros deportistas. Aquello que tiene que trasladar su peso corporal, o sea, pensemos en tener que cargar una mochila de músculos, o sea, más peso corporal durante 90 minutos. Claramente eso lo va a afectar al futbolista. Y después también pensemos en los gestos explosivos, como son los remates, los saltos, las aceleraciones. El futbolista va a perder potencia. Pero va a perder potencia si se trabaja exclusivamente la fuerza hipertrofia. Esto significa trabajar con cargas de un 50 al 70%, 80% aproximadamente de la máxima, con series de repeticiones que van de las 6 a 12, o sea, relativamente muchas repeticiones, tiempo de duraciones que superan largamente los 15 segundos, 10 segundos. Entonces, ese trabajo hace que baje el pH intramuscular, con lo cual el músculo se ve perjudicado en su contracción muscular. O sea, el trabajo mecánico que puede hacer va a ser cada vez más lento. Por ende, si yo puedo correr a 30 km por hora y quiero hacerlo durante mucho tiempo, voy a tener que bajar, ¿sí?, el peso, ya sea porque esté más pesado, porque estoy acostumbrado a trabajos que no me facilitan la potencia máxima. Cuando el pH muscular, que el normal es de 7.2 a 7.4, empieza a acercarse a los 7 y por debajo de los 7, la contracción muscular tiene que empezar a disminuir su rango de trabajo. Y finalmente el músculo se muere. O sea, no puede seguir con la contracción muscular, no puede seguir moviéndose. Entonces, claramente el trabajo de hipertrofia no es el ideal para un futbolista. Solamente se concibe en etapas formativas cuando tengo un futbolista poco desarrollado y lo tengo que agrandar para que cuando lo tocan en una carrera no me lo tiran a la tribuna. Y eso es un caso que lo mencioné, el caso de Kun Agüero, un caso muy conocido por todos ustedes, el Kun Agüero, que hoy es figura en Manchester City,
Yo trabajé con un entrenador que lo tuvo en divisiones inferiores de Independiente, cuando estaba en la formación, y me comentó que tuvieron que hacer un trabajo especial de gimnasio con él porque era muy flaquito. Entonces lo tumbaban cada 2 por 3. Y bueno, lo ven el Kun Agüero, no es un fisiculturista. Ahora no le tumba a nadie. ¿No? Por eso mismo, eso iba. O sea, ha logrado un físico que lo capacitó para luchar contra defensores de gran envergadura y con éxito. Entonces, ese es un caso. Y hay otro caso que pasó Libersa, por eso no voy a decir el nombre. También un profe conocido me comentó un caso, un futbolista que surgió de Argentina, el club platense, un club chico, que tenía un potencial para ser jugador, para jugar en Europa y en seleccionados nacionales. Y en poco tiempo desapareció. Me comentó este preparador físico que se fue a hacer un trabajo en un gimnasio por su cuenta, y generalmente los trabajos comerciales trabajan en hipertrofia. Y claramente cambió su físico, perdió la utilidad que tenía, y es un jugador que se perdió. Entonces, dio los casos: un jugador que se trabajó bien la hipertrofia y hoy es figura a nivel mundial, y un jugador que desapareció teniendo el potencial para ser una gran figura. Entonces, claramente, para contestarle a la persona que hizo la pregunta, no es recomendable el trabajo de hipertrofia, salvo casos particulares, y sin abusar de ello, ¿sí? Si abusamos de eso, vamos a perder movilidad y velocidad principalmente en los segmentos corporales que expongamos a eso. En nuestro caso, más que nada, los miembros inferiores. O sea, remates con menos potencia, menos posibilidad de hacer un gol, saltos de menos altura, menos posibilidad de ganar de cabeza, choques con menos potencia, por lo tanto no poder sacar a un jugador oponente en una lucha cuerpo a cuerpo. No sé si fui claro. Él me comentaba que esa preparación que se asocia al gimnasio, algunos entrenadores la mezclaban con el rugby, ¿no? Como si fuera rugby, que los jugadores más destacados, su desarrollo muscular es lo que más destaca, ¿no? Porque tienen en posesión de un balón y, bueno, tienen que aguantar y bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, digamos. Que bueno, que puede ser otro deporte. Tú, como tienes experiencia en el rugby, no sé si... Claramente, yo en algún momento mencioné que la fuerza es la cualidad física básica y por ende es fundamental para todos los deportes, aunque para algunos más que otros. Si vamos al caso del rugby comparado con el fútbol, claramente el rugby necesita mayor nivel de potencia del futbolista, queda claro. Y esto se distingue claramente. Yo te doy 2 ejemplos. Yo trabajé, como vos mencionaste, en los 2 deportes, en fútbol y en rugby, con jugadores de primera división. Me pasaba esto: cuando trabajaba con pesas, con los futbolistas, cuando me daba vuelta le sacaban discos a la barra. Con los jugadores de rugby, cuando me daba vuelta, le ponía más discos a la barra, el que yo quería. Entonces, es algo un poquito lo que mencionaba. Claramente, en el rugby es fundamental ser fuerte y ser potente, porque es un deporte que tiene mucha más fuerza que el futbolista. Y claramente hay mucha menos ductilidad en el rugby que en el fútbol. Si nos remontamos a la antigüedad, como nació el fútbol se desprendió y se creó una rama que fue el rugby por un lado, con Webb Ellis, y el fútbol por otro lado, allá por 1860. En los cuales en Inglaterra se jugaba al fútbol, era un juego que se jugaba tanto con las manos como con los pies, todas las reglas eran válidas, hasta que un loco agarró la pelota con la mano y salió corriendo. Y así nació el rugby. Y después el fútbol se distinguió y se hizo que solamente se jugara con los pies, solamente el arquero podía hacerlo con las manos. Entonces, son deportes muy diferentes, por eso claramente se trabaja mucho más la fuerza y es más importante trabajarlo para tener éxito en el rugby que en el fútbol. Eso es así de claro. Bueno, pues estamos terminando, Horacio. Para mí está siendo una clase descomunal de conocimientos que nos estás compartiendo y es un auténtico placer escucharte. Quería preguntarte sobre los circuitos. Hace poco en el canal he subido pues un vídeo de ejercicios con circuitos. Hay gente que les encantan los circuitos. ¿Tú qué opinas sobre este diseño de tareas, ¿no? El formato circuitos. Ya me refiero al diseño de diversas tareas por un recorrido donde pues un jugador puede desarrollar o tareas físicas o técnicas, sí, o las 2 cosas a la vez. No sé qué ventajas e inconvenientes le ves a esta forma de hacer los diseños de las sesiones. Bien. Yo al principio lo llamo más recorrido actividad, aunque sé que en muchos lados le dice circuito, porque yo circuito, para distinguirlo, para mí es un método o una organización de trabajo que se hace en el gimnasio para la fuerza. Entonces me gusta más hablar de recorridos, pero bien, cada país tiene su terminología. Vale, recorrido. Entonces, lo hablamos también como, entiendo. Si es que cada país, aquí en Rondos, ahí en Argentina, es locos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno. Yo como leo mucha bibliografía española, me acostumbré mucho. Sí, son los recorridos. Sí, yo cuando me hiciste la pregunta entendía que era más que nada para ese lado. Bien, preguntabas ventajas e inconvenientes. La gran ventaja que tiene este tipo de trabajo es que es muy buena porque
hace más dinámica una sesión. O sea, se evitan las largas filas que tiene que hacer cada niño o cada individuo que está en la tarea, esperando más tiempo su turno para realizar actividad que ejecutando la actividad en sí misma. Entonces, en ese sentido es una gran ventaja. Los tengo a todos moviéndose al mismo tiempo. O sea, no se pierde tiempo estando esperando, en el cual por ahí la sesión dura media hora y el pobre chico hizo la actividad una sola vez en toda la sesión. Con pocas repeticiones difícilmente pueda mejorar y estamos en un momento que tiene que hacer muchas repeticiones para mejorar. Entonces, la primera gran ventaja que tiene es esa. Me permite muchas más repeticiones, mucha más actividad durante la sesión. Esa es fundamental. Se optimiza el tiempo y el espacio, ¿sí? Ahora, el inconveniente que tiene es que como están muchos o todos trabajando al mismo tiempo, en diferentes lugares de recorrido, puede hacer que según cómo esté organizada la actividad, el profesor o el entrenador no tenga a todos al mismo tiempo a la vista, con lo cual se pierda hacer alguna corrección. O sea, mientras estoy mirando a uno, pierdo de vista lo que tengo a mis espaldas, o sea, pierdo a los demás. Entonces, esa puede ser un inconveniente, pero comparado con la gran ventaja que tiene, me parece que es bastante bajo. Entonces, ventajas y inconvenientes creo que con eso está contestado. Hay diferentes tipos de circuitos, recorridos también, que algunos son más aplicables a ciertas edades que a otras. En tipos, ¿tú qué aconsejas? ¿Que sean circuitos muy largos, que tengan pues una determinada medida de dificultad? ¿O cómo desarrollarías unos circuitos, por ejemplo, para categorías inferiores, para chavales? ¿Son recomendables los circuitos muy largos? ¿Qué minutos estamos hablando? Eso obviamente va a depender de ahora para meternos eso, entonces explico cada categoría para que todo quede claro brevemente qué se debe trabajar y la duración en cada caso. Pero ahí también podemos hablar de circuitos abiertos, que para los chicos me parece fundamental. El circuito abierto es aquel en el cual el profesor indica la forma de cada ejercicio, pero cada uno lo hace a su nivel. Entonces esto me parece con la categoría micro, los 4 o 5 años, se adapta más que para categorías por ahí más grandes. Tenemos los cerrados, en los cuales el profesor decide cómo se ejecuta el ejercicio. Entonces ya tenemos gente mayor, gente profesionales, claramente el profesor determina cómo se hace. Estaríamos hablando de un tipo de circuito de recorrido cerrado. Y también podemos tener una mezcla, los mixtos, o sea, combinar abiertos y cerrados, ¿sí? También lo podemos combinar con elementos, sin elementos, apuntando al componente condicional, a recorridos que apunten a lo técnico-táctico, o componentes que tengan un poco de todo, condicionales y técnico-táctico. Sí. Yo un circuito que vi que me gustó mucho de Pep Guardiola cuando estaba en la etapa del Bayern de Múnich, que fusionaba circuitos con situaciones de juego real, ¿no? Con partido, incluso mantenimientos. Mezclaba un recorrido, ¿no? Un recorrido de un jugador que hacía determinados gestos, saltos, conducción con el balón de diferentes conos, y luego finalizaba a puerta y se iba corriendo y hacía un mantenimiento. No sé qué opinas sobre esto. Sí, me parecen perfectos, bárbaros. Yo los hice mucho en fútbol y también lo apliqué en rugby. O sea, un recorrido de sesiones y terminando, por ejemplo, en un 2 versus 2, 1 versus 1, situaciones de finalización con centro, o sea, apuntando a alguna jugada, como dije antes, que a mí me gustó un partido y la volqué al papel y finalizo con eso, va a ser más real, o por ahí también con la forma de juego, lo que quiere mi entrenador me pide quiero atacar de tal manera, entonces bien, hago un recorrido con partes condicionales, partes técnicas, sin nada de táctico, pero finalizo en algo que sea táctico. A mí me parece que todo tiene que finalizar hasta la actividad con los chicos, terminar en juegos para que se aplique lo que uno de forma analítica, en una forma contextualizada, porque en definitiva eso es lo que buscamos, o sea, transferirlo al juego en sí. Me parece lo más importante, pero claramente la combinación de todo hace que se pueda optimizar esto, ¿sí? Entonces esos rondos que hace, o esas circulaciones de Pep Guardiola son fantásticas, y es creo que a lo que deberíamos apuntar. Bueno, Horacio, pues sí, estamos terminando. Para mí es un placer. Te quiero hacer yo una pregunta que también se la he hecho a los anteriores ponentes que han participado en este ciclo sobre la preparación física. Que vamos a cerrar en este canal de Coaching Fútbol para técnicos, que bueno, para mí ha sido un broche final estupendo cerrarlo contigo. Eres un enorme profesional, alguien que ayuda a muchísimas personas a formarse con los conocimientos que estás compartiendo. Te doy las gracias y nada, pues si tenéis alguna pregunta también la podéis escribir en el chat ya, porque vamos a terminar. Y yo te quería preguntar, que ya se lo he hecho antes a otros preparadores, cuando tenemos un chaval que tiene pues un déficit de una condición, ¿cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo lo podemos potenciar? ¿Hay que hacer un trabajo específico? ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, para conocer esa respuesta, primero
es importante manejar las fases sensibles, ¿sí? O sea, si trabajamos cada capacidad, cada cualidad en su momento justo, seguramente vamos a tener un potencial en cada una de esas capacidades en el futuro. Mi idea es que cuando ya uno está en cierto nivel, hablando ya a nivel elite, antes yo al principio cuando empecé a trabajar en esto, buscaba lo que mi jugador o lo que mi alumno tenía deficitario, yo buscaba mejorarle eso, olvidándome de su fortaleza, porque yo decía, total, las fortalezas ya las tiene, no hace falta que las trabaje. Y me di cuenta que se perdía mucho tiempo y mucho esfuerzo y desanimaba a ese jugador o a esa persona en conseguir algo que iba a tener un poco de crecimiento. Me parece que hoy lo más inteligente, cuando uno ya está formado y ya cuando pasó cierta edad, esa cierta edad para mí son los 14, 15 años. Una vez que pasaron los 14, 15 años, me parece que hay que dedicarse a fortalecer las fortalezas del jugador y disimular las debilidades. Insisto, si las fases sensibles las trabajé bien a su debido tiempo, que empieza a los 6, 7 años con la velocidad de reacción, 8, 9 años la velocidad de acción y velocidad de frecuencia, la fuerza explosiva a los 11 años, y lo que es resistencia a partir de los 13, 15 años, me parece que no vamos a tener problemas. O sea, vamos a llegar con un jugador o un deportista, una persona con poco déficit en cuanto a lo condicional. ¿Sí? Por eso es fundamental el conocimiento de la maduración y el manejo de las fases sensibles para los profesores. Nada, excelente. Yo estoy asombrado, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo con usted. José Oliver quiere que le lea una pregunta para usted. Le quiere preguntar si hace falta tener la carrera de fisioterapia para tener el título de preparador. No sé de qué país eres, José, pero bueno, le puedes contestar, no sé, es que dependiendo de cada país. Sí, eso depende de cada país, de las normativas, las leyes de cada país. Yo creo que uno debería ser profesional y haberse instruido para tener a cargo, y especialmente estamos con chicos. Es mucho más fácil trabajar en la elite con profesionales en el sentido de que todo lo que hagas responde. Ahora, si trabajamos en el fútbol base, es necesario conocer cómo son los chicos psicológicamente, cómo son las leyes de maduración y crecimiento. El adulto ya eso sabemos que pasó por todas las fases, y no es inconveniente. Lo que sí es difícil trabajar en el fútbol profesional es que si no tenés los contactos para ello, no trabajás. Eso es lo complicado, pero claramente yo creo que hay que tener un título que te habilite a que por lo menos estudiaste para ejercer esa profesión. En mi país, por ejemplo, en Argentina, hubo casos de preparadores físicos de selecciones nacionales que además tuvieron éxito, que no eran profe de educación física. Yo jugando en inferiores, tuve un profesor que consideré que era buen profesor, pero que no tenía el título de profesor de educación física. Yo creo que es importante tenerlo para aquellos que estudian y que invierten tiempo y mucho plata a veces para instruirse, aunque claramente no es una condición fundamental. Porque yo puedo tener un profe de educación física que se recibió, pero que no sigue estudiando, y alguien que no es profe recibido, pero que sigue estudiando y se sigue incluyendo vía internet, observando entrenamientos, finalmente lo va a superar. Así que bueno, depende obviamente de cada país. En general es fundamental tener el título para poder trabajar en esos niveles. Sí, lógicamente en España pues están las carreras de preparación física y lógicamente cuanta más preparación abarques, más conocimiento vas a tener, no solo de fisioterapia, sino yo pues a lo mejor recomiendo también cursos de coaching, lógicamente el curso de entrenador de fútbol, porque si no tenemos un conocimiento del juego en sí con el entrenador, no coincidimos en esos aspectos, en ese sentido tú lo crees clave, ¿no? La comunicación con el entrenador y ir los dos de la misma mano para la preparación física, la planificación. Sí, es fundamental. O sea, hoy en el fútbol de hoy, que fue lo que más ha cambiado, quizás comparado con lo que yo dije, década del 70, el preparador físico trabajaba por su lado, el entrenador por su lado. Lo físico por un lado, lo meramente futbolístico por otro lado. Y yo siempre digo, a mí me pasó en el rugby en nuestro país sigue teniendo un poco esa mentalidad. Y yo le decía, no hay que hablar de una parte física y una parte técnica, porque lo técnico tiene un componente físico y lo físico tiene un componente técnico, o por lo menos debería tenerlo desde mi punto de vista. Yo cuando trabajo en el fútbol, en el rugby, busco hacer tareas lo más aproximado posible a la forma en que un jugador se va a mover en el campo de juego, porque me parece más específico, aunque también algún entrenamiento aislado, yo trabajo la velocidad pura con desplazamientos lineales o con cambio de sentido, pero después busco volcarlo enseguida con la pelotita y con jugadas que en el partido puedan suceder, porque me parece fundamental. Entonces la comunicación, preparador físico, entrenador o director técnico, como le decimos acá, es fundamental, porque yo tengo que saber qué cargas maneja en sus partidos de fútbol el entrenador, que por ahí él no la maneja, ¿sí? Y yo tengo que ver cómo regulo mis trabajos en base a lo que él hace. Si no, seguramente lo puedo sobreentrenar a mi jugador.
Entonces es fundamental el conocimiento de lo que hace el entrenador y la comunicación permanente es fundamental. Claramente esto ha surgido a partir de los años 2000, creo yo, en este nuevo siglo fue cuando eso tuvo un cambio más grande, comparado con las décadas del 70 y 80 especialmente. No sé si contestó un poquito la pregunta. Sí, Horacio, bueno, yo creo que a todos nos has dejado impresionados. A mí, bueno, pues me ha encantado esta charla. Me gustaría estar aquí hablando durante horas, la verdad. Pero sí es verdad que todos tenemos mucho lío y que ha sido un enorme placer contar contigo. Espero que les haya gustado también a los oyentes que han estado por aquí participando también, escuchándonos. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo en todos los objetivos y todos los proyectos en los que te embarques. Para mí ha sido un auténtico placer. Manuel nos felicita, gran charla y mucho conocimiento. Muchas gracias por el aporte. Lástima que no dure más. Ya, bueno, Manuel, pues es que si no, macho. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien también, Horacio. Que ha sido un poco complicado. Hemos tenido algunos cortes, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y nada, un placer. Bueno, te agradezco mucho. El placer fue mío. A mí hablar de esto es algo que me apasiona. Me subo a la moto y no puedo parar de hablar. Discúlpeme si los aburridos lo cansé un poco. Pero bueno, a mí esto es lo único que me interesa y lo que me apasiona. Y vivo de esto, vivo para esto. Y me encanta hablar de esto. Yo les recomiendo a los que nos estáis escuchando, si tenéis la posibilidad de leer un libro de Horacio, vais a maravillar. Tiene escritos algunos artículos en la web que yo personalmente considero que técnicamente son perfectos en todos los aspectos, pero no solo eso, sino que da su punto de vista y también no abusa de tecnicismo, sino que también acerca a los demás a poder entenderle, porque estamos aprendiendo todos. Es verdad que hay diferentes terminologías en diferentes países y es verdad que es un verdadero placer leerte y escucharte, Horacio. El libro se llama Enseñanza del entrenamiento físico, técnico, táctico, moderno, infantil, juvenil, y os recomiendo que lo consultéis, que os va a maravillar. Y no sé si tienes algunos libros más, porque si no me los compro, Horacio, pero ya. Sí, hay uno que es Priorización del entrenamiento de la fuerza, ese es otro que tengo, y hay uno que es muy similar al que vos mencionaste, que simplemente como está más dedicado a los alumnos de profesor de educación física, habla un poco de la educación, el deporte, pero básicamente es el mismo libro que tú mencionaste. Si me permitís, quisiera agradecerle para terminar a los oyentes que se tomaron la molestia de escucharme, que no lo hice antes, así que bueno, un agradecimiento a los que estuvieron escuchando, a los que estuvieron presentes en esta charla. Bueno, pues nada, les mandamos un saludo a todos que nos escuchan de diferentes países y a los que al futuro a la gente que nos escuche este vídeo en el futuro, pues que sean unos preparadores físicos estupendos y gracias por abrirnos el camino del conocimiento un poco más, Horacio. Para mí es un placer. Cerramos ya. Un saludo a todos. Un abrazo.